Si alguna vez soñaron con tener su propio refugio de explorador en el medio de la selva tailandesa, este es el lugar. Bienvenidos a Alan por el Mundo VIP Tailandia. Aquí comienza nuestra experiencia VIP. Este es el Triángulo Dorado, que es una frontera natural entre tres países: Myanmar, Laos y Tailandia. Aquí convergen dos ríos, el Ruak y el Mekong. Para llegar al hotel hay que tomar este botecito. De mi lado izquierdo tenemos a Tailandia y de mi lado derecho tenemos a Myanmar. Nunca he estado en Myanmar, pero si me echo ahorita un clavado llegamos. Hemos llegado, viajeros. Es una tradición que los huéspedes del Four Seasons golpeen este gong 3 veces al llegar, porque los thais creen que al golpearlo 3 veces atraes buena vida, buena suerte y buena salud. Así que, pues buena vida, buena suerte y buena salud para todos, viajeros. El Hotel Four Seasons Tented Camp del Triángulo Dorado ofrece una de las experiencias más únicas y exclusivas de todo Tailandia. Hay solamente 15 habitaciones y es el primer resort todo incluido de la cadena Four Seasons. Este no es un sitio cualquiera, es un campamento con todos los lujos y mucho más. Wow, para llegar a mi habitación tengo que cruzar este espectacular puente colgante que en otras partes del mundo ya te estarían cobrando nada más por verlo. Vean nada más, está, ay Dios, si tienen vértigo pueden pedir una habitación de las que estaban antes, pero vean nomás, qué belleza. Here we are. Wow. Your tent is tent number 6. This tent we call the bird watcher tent. Oh, nice. Welcome to the tent. Wow. Wow, ¿qué onda con la tina? Vean nada más la cantidad de detalles y todo. Lo voy a gozar estas 3 noches cada segundo. Comienza el tour por el cuarto, viajeros. Miren, para empezar, no es un cuarto normal, es una tienda de las que usaban los antiguos exploradores y ese es el tema de todo el cuarto. Vean nada más la tina. Miren la llave de lavabo, son unos cuernitos, miren. Aquí tenemos la espectacular cama con nuestro mosquitero. Tenemos aquí opciones de tallas para la ropa de las actividades con los elefantes. Todo está incluido, todo, el minibar, la comida, todo. Es un hotel todo incluido. Y tengo galletitas y aquí también tengo frutos secos, café, alcohol, todo incluido, todo incluido. Las bebidas alcohólicas, las comidas, las actividades, todo está incluido a excepción de los vinos premium y la lavandería. De ahí todo está incluido, lo cual es una maravilla. Ahí hay una cosa espectacular. Miren esto, viajeros, es una regadera al aire libre. Esto está demasiado espectacular porque te bañas aquí afuera y así de ¡oh, los elefantes! No manches, está increíble, no puedo creer. O sea, es así para sentirte explorador del siglo XIX. Qué cosa, qué cosa. Y luego todavía me falta la terraza. Y por si fuera poco, viajeros, tenemos esta increíble terraza que da a la naturaleza. Y de vez en cuando, si tenemos un poco de suerte, podemos ver los elefantes. Vean nada más el jacuzzi exterior que tengo, que está hecho completamente de madera. No lo puedo creer, miren. Con muchísimo gusto y placer voy a hacer la prueba del colchón. ¿Nos preparamos? ¡Sí! Viajeros, les dije que esto era todo incluido, ¿no? Pues ya me pedí mi room service. Vean nada más, santa madre, qué delicia. De entrada tenemos unos deliciosos spring rolls. Y mi platillo principal es el platillo más popular en Tailandia, sobre todo con los extranjeros, que es el Pad Thai, que son unos fideos fritos con huevo, nuez y una revoltura ahí deliciosa. Los pueden escoger tanto
camarón como de pollo, pero esto lo tienen que probar. En realidad todo lo tienen que probar. Ay, Dios mío. ¿Qué les puedo yo decir? La vida es buena. La vida es buena. ¡Wow! Viajeros, no puedo creer la tranquilidad. Vean nada más cómo amanece. Me siento en el libro de la selva. Es muy tempranito, es hora de desayunar y me hablaron de recepción y me dijeron que tengo 2 amigos que me están esperando a desayunar, lo cual es muy raro porque yo no tengo amigos en Tailandia. Pero insistieron y me dijeron, come, tienes 2 amigos que te están esperando. Entonces, viajeros, acompáñenme a conocer a estos amigos que no sé quiénes son. Digan hola a mis nuevos amigos. Miren, en este hotel no solo desayunan los huéspedes, sino también los invitados más especiales. Espérame. Este es para ti. Este también es para ti. Este es para ti. Espérame, le voy a dar a él. No seas envidioso. Aquí está mi desayuno. Y ahí están mis amigos desayunando. Viajeros, aquí en el hotel hay varias excursiones para que conozcan los alrededores, incluyendo pueden hacer una excursión a Myanmar, a Laos no estoy seguro, tienen clases de cocina, tienen muchas actividades que pueden hacer y yo voy a hacer una para conocer el Triángulo Dorado, que es donde está ubicado el hotel y es una zona de Tailandia con muchísima historia. ¡Vámonos! Viajeros, bienvenidos al Triángulo Dorado, llamado así porque aquí convergen 3 naciones, Laos, Myanmar y Tailandia. Para muchos el Triángulo Dorado es sinónimo de opio y es que en este lugar fue uno de los lugares más importantes de cultivo de amapola y porque el opio, fíjense, en Tailandia fue legal por poco más de 100 años, lo prohibieron hasta 1959, pero antes de eso era completamente legal plantarlo, consumirlo. Hagan de cuenta que estaban en Ámsterdam y en lugar de coffee shops aquí venían a fumar opio. Si vienen al Triángulo Dorado les recomiendo muchísimo que visiten el Salón del Opio, que es un museo espectacular que está aquí muy cerca. Yo fui ayer pero no me dejaron tomar una sola foto porque están prohibidas, pero da muchísima información de toda la historia del opio relacionada con China, las guerras del opio y todo en general. Porque aquí estos 3 países en esta zona que tiene una muy buena altura para sembrar la amapola, era muy famoso el opio porque era muy bueno. Y entonces, como son 3 países, pues cada uno tenía su moneda, entonces todos los pagos los hacían en oro, por eso se le llamó el Triángulo Dorado. En la India el opio todavía es legal plantarlo y es que el opio se necesita para muchas cuestiones medicinales. La morfina está derivada del opio y algo muy interesante es que la morfina es extremadamente adictiva, entonces los laboratorios Bayer querían encontrar una alternativa para la morfina que no fuera tan adictiva y crearon la heroína, pero después se dieron cuenta que era igual de adictiva. Hoy por hoy la heroína está teniendo un boom en lugares, sobre todo en Estados Unidos, y es una droga tremenda, es horrible, de verdad es una droga que te destroza la vida. Pero bueno, todo está conectado, viajeros, para bien y para mal. Vamos a tomar taxi. No, this is the bus. Bus. The first class is on the top. Okay. we don't go to first class. Saluden a Somkid, es mi guía. Welcome to the Golden Triangle. So now we're heading to the market. Okay. We see ingredients for Thai cuisine. So we are at the market. So Thai people go to the market 2 times a day, morning and evening. What's your favorite food? I love durian. Durian, but it's very Do you know? sticky. Yeah, they call them smell like hell, taste like heaven. And another one I like is mangosteen. So mangosteen is the queen of the fruit, and the durian is the king of the fruit. Este es el pomelo, enorme pomelo. Is the ant, surface ant. We put in the soup. Do you like it? I love them. Eat everything. I'm a good boy. Tenemos el chapulín,
saltamontes y la larva. The freshwater shrimp. Oh, they're alive. Yes, they are alive. Miren, huevos rosas. Huevos rosas. This is 1,000-year-old eggs. Oh. Do you like it? I love them. I eat everything have 4 legs except 2. The 2 things that I don't eat is the chair and the table. Wow. Miren, viajeros, aquí en Tailandia comen mucho pescado, pero lo cocinan con todo y los huesos. Entonces los niños no lo pueden comer y les hacen estos, que son como pastelitos de pescado. Estos son de Angry Birds. Acabamos en el mercado y ahora pasamos de un autobús al tuk-tuk. Tuk-tuk. Yes, now we get on the tuk-tuk to go around the ancient city. Okay, let's go. He is the King Sanpu. So the name of the city is his name. So he built this city on 13th century. And this temple behind here is built on 1291 to contain the Buddha relic from India. Miren, viajeros, este árbol es el Bodhi Tree, o el árbol en el que Buda fue iluminado, y en todos los países budistas es un árbol sagrado. Aquí la gente del norte, la gente de lana, tiene tradiciones con este árbol muy peculiares y distintas al resto del país. Por ejemplo, estos soportes que ven son soportes que pone la gente para hacer méritos. También les ponen telas en los árboles como ofrenda, pero estos soportes son muy particulares porque están hechos para pedir por una larga vida. Cuando alguien tiene un accidente o su vida se pone en riesgo, lo ponen. Y también en el año nuevo, que el año nuevo tailandés sucede en abril, que es cuando durante 3 días todo el mundo se moja, y lo ponen. Aquí puedes ver en los papelitos del tronco, la gente anota los nombres de la familia. Oigan, buenísimo el tour, aprendí muchísimo del Triángulo Dorado, valió muchísimo la pena. Ya ni me pude despedir de mi guía porque me dejó ahí en la lanchita y nomás me hizo así bye porque, bueno, larga historia, pero Some Kid, te mando saludos, buenísimo guía, me explicó todo, muy buena disposición. Este es el Burma Bar, está hermosísimo este lugar y es el lugar ideal para ver el atardecer. Voy a llorar cuando me vaya a este lugar. Damas y caballeros, si quieren algo exótico en el bar, lo pueden tener. Miren nada más, esto es whisky con cobra y escorpión, ahí está adentro. Denme un shot. ¡Salud! ¡Cheers! Saludcita, viajeros. Pues sabe a alcohol. No, no está mal, tampoco es que digas, pues que es que te vas a ver a serpiente o escorpión. Pues que no sé a qué sabe la serpiente. El escorpión sí, comí alacrán en Durango, que pueden ver mi video ahí en mi canal. Creo que vamos a ir por algo más tradicional, con esta espectacular vista, viendo el atardecer. Neta que me siento muy afortunado. Y ya, no tengo palabras, viajeros. Ha sido una experiencia VIP demasiado mágica. Nomás qué preciosura, y fue rescatado de un espectáculo de circo en Pattaya. ¡Qué padre! Viajeros, me voy a dar un masaje que se llama recuperación de Mahut. Viajeros, esto estuvo espectacular. Lo principal, que es la famosa Khao Soi.